Pues muy buenos días. Mientras vamos admitiendo a muchas compañeras y compañeros de los 700 inscritos en esta jornada, buenos días, Encarna, gracias. Desde muchos rincones del mundo, yo soy Miguel Valenzuela, soy director de Itaca Formación. Y yo no sé, ya le preguntaremos a Gabriel y a Juan Antonio que están aquí con nosotros acompañándonos, si esto de estar un domingo conectado a esta hora, en algún caso desde México, desde Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Venezuela, se puede considerar síntoma de algo o no. Buenos días, Elena. Pediros por favor que los micros estén desconectados, si no sería imposible, muchísima gente. Nos encanta escucharos, pero hoy va a ser difícil que nos pongáis las cámaras para que los ponentes se encuentren gracias, Esther, se encuentren lo más acompañado posible también en un domingo, que es duro para todos. Y desearos que tengáis una estupenda jornada. Primero, deciros que el motivo de esta jornada es doble. Por una parte, queremos que, que conozcáis que hay esperanza en el tema de psicosis y que la esperanza viene indudablemente de la mano de la psicología y de empoderar a la psicología como una vía, yo considero que la primera para atender este tipo de situaciones, tanto en el ámbito de la persona que lo sufre como de los entornos familiares y de cualquier tipo. Eso es lo que hemos pretendido durante estos años, esto es lo que ha hecho Gabriel con su obra, Juan Antonio Díaz Garrido, que está con nosotros también, son dos de los directores académicos de nuestro especialista en nuevas intervenciones en psicosis, que este año llega a la última edición de las tres que teníamos conveniadas, que ha formado a muchos profesionales, tanto en este lado del charco como en aquel lado del charco, en, en ese nuevo modelo que descarta algunos de los errores tradicionales de los que escucharéis hablar en las próximas horas. Así que bueno, esperar que estéis todo muy bien. Y también es un homenaje, y eso lo voy a permitir que sea un poco local, es un homenaje a todos los compañeros y compañeras que ayer tuvieron que pasar por el examen PIR. El examen PIR en España es el que habilita para trabajar durante unos años en la sanidad pública. Sigue siendo un examen que requiere un esfuerzo enorme, con muy pocas plazas. Así que a todos felicitarlos por haber llegado hasta ahí y esperar que tengan la mejor suerte posible. Gabriel eso lo conoce. Gabriel, tú has sido alumno del especialista, profesor en la segunda edición, director académico en la tercera, y Juan Antonio, le voy a dar un momento la palabra como promotor de esta locura que me lió para creer que podíamos hacer una formación de este tipo. Y Juan, unas palabritas. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, aquellos que se hayan presentado a pie, como ha dicho Miguel, mucha suerte. Es una tarea terrible y tremenda que quita salud, quita de todo, pero después tiene una merecida recompensa, ¿no? Bueno, bienvenidos todos pues a esta formación, a este día que creo que es maravillosa. Muchos docentes que van a estar hoy presentes, si se animan a meterse en el especialista, lo tendrán también ahí. Y muchos antiguos alumnos presentarán casos maravillosos, casos preciosos, clínicos sobre intervención en psicosis, algo que es un nuevo yacimiento de empleo, un nuevo yacimiento para la carrera de psicología, muchas veces denostado por muchos profesionales, nuestra labor en esa área, y que yo siempre me quedo con una frase que dijo Oscar Ballina, que supongo muchos de ustedes conocerán, uno de los grandes referentes de la psicosis en España. Si para hay algún tipo de profesional que sea destino de la psicología, ese es el campo de la psicosis. El campo de la psicosis es para los psicólogos y no como nos hicieron ver desde nuestros inicios en la carrera de psicología, que prácticamente no nos dieron ni unos apuntes simplemente de psicopatológicos, de criterios diagnósticos y poco más. Por fin, con esta formación y este día que van a tener aquí, verán casos clínicos reales de psicólogos, de psicólogas, eh, casos muy efectivos, eficaces, eficientes, que verán herramientas, estrategias que son de aplicación. La psicología tiene un camino
nuevo, un camino que nunca tuvimos que haber abandonado por allá en los años 50 con el desarrollo de la clorpromacina, que es la psicosis y la esquizofrenia y todos sus espectros. Pues bueno, comentaros una incidencia de hoy a las 5 de la mañana. Tenemos a uno de los docentes que esperábamos, a Valentín desde México, en un hospital. No es nada grave, pero sí es una intoxicación, con lo cual va a tener que pasar unas horitas desintoxicándose, con una intoxicación alimentaria. Claro, que no es nada grave. Así que Mm. vamos a hacer una pequeña variación. Estará primero Gabriel, después vamos a tener a Andrés Rodríguez y agradecerle muchísimo a Juan Antonio Díaz Garrido, que es sin duda un exponente mundial de las nuevas intervenciones en psicosis, que se haya dejado liar en cuestión, porque esto nos enteramos a las 5 de la mañana y vamos a tener la suerte de tener toda una charla magistral de su parte. Así que agradecerte mucho, Juan, que siempre estás ahí. Y Gabriel, te toca presentarte, es tu turno. Yo me escondo detrás de el cartelito de la jornada del especialista, os informaremos también del especialista. Y aquí tienes, no te asustes, a esta hora solamente hay 83 personas. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, no sé de lugar dónde estáis, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, Miguel, muchas gracias por la invitación. Miguel tiene la costumbre de cuando te ata con una correa no te deja soltarte, ¿no? Entonces, me ató como alumno, después como profesor y ahora como codirector del especialista. Y ahora para presentar esta jornada y encima no suele darte tareitas fáciles, ¿no? Me ha dado el tema de, pues bueno, introducción a nuevos modelos de intervención psicológica en psicosis y me ha dejado como 45 minutos, ¿no? Aunque bueno, veremos a ver cómo se desarrolla. Bueno, vamos con tranquilidad, ¿no? Bueno, yo por daros a los que no me conozcáis, ¿no? Yo soy psicólogo clínico, ¿vale? Trabajo como psicólogo clínico en un hospital público de aquí de Sevilla, en Andalucía, en el Hospital Virgen Macarena. Me forma como PIR, que aprovecho también bueno, para darle la enhorabuena a todas esas personas que se han presentado, que muy pocas obtienen plaza cada año y que bueno, que seguimos ahí para que la cosa mejore. Y a mí siempre me ha interesado el campo de la psicosis desde prácticamente la carrera. He hecho mucha investigación en las líneas de investigación en relación a primeros episodios psicóticos. He complementado también formación fuera. He estado en Londres en un grupo especial de intervención temprana en psicosis. Y bueno, digamos que es un tema del que me gusta mucho hablar. Así que nada, muchas gracias por asistir. Cualquier cosa me podéis interrumpir, ¿de acuerdo? Y bueno, espero que sea de vuestro interés esta primera charla, ¿de acuerdo? Pero que te interrumpan por el chat, venga ahí, porque si no, no vamos a poder Sí, claro. hacer Tú nada. me, tú me dices, Miguel, si entra algo y no lo veo, ¿de acuerdo? Y yo me Sí, por paro lo que supuesto, haga falta. tú tranquilo, yo me encargo. Pues muy bien. Le voy a compartir, ¿no? Entiendo. A ver, ¿dónde estaba Adelante. esto? Compartir pantalla. Bueno, ¿se me ve y se escucha bien? Lo primero. Todo perfecto, Gaby. Bueno, pues, ¿cómo me planteé yo empezar esta charla, ¿no? Sobre nuevas intervenciones en psicosis? Pues, revisando un poco de material, me encontré precisamente con una frase de un autor del que no sé si conocéis, pero del que vamos a hablar, como es Jacob Sekula, ¿no? En el inicio de uno de los libros que también os voy a presentar, aparece esta frase, ¿no? De la patologización al encuentro con seres humanos plenos. Para mí es una frase que tiene mucho significado porque representa muy bien y yo creo que para poder hablar de cuáles son las nuevas intervenciones, tenemos que hablar porque es necesario que haya nuevas intervenciones de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces esta frase, como digo, representa muy bien esa filosofía que os quiero transmitir. Me he planteado también esta charla como un repaso, yo diría, histórico-cultural sobre todo lo que ha impregnado la salud mental y en especial la psicosis, ¿de acuerdo? Que es lo que tenemos hoy en día y sobre todo que es sobre lo que estamos reflexionando para que eso cambie. No sé si conocéis a esta persona.
me podéis hablar por sí, podéis hablar por el chat si queréis. ¿A alguien le suena a esta persona? Incluso Miguel, si quieres participar, o Juan Antonio, si está por ahí. Yo estoy a cuatro manos respondiendo chat, correos. Vale. ¿Y te suena, Miguel, quién es esta persona? No, No, un grande. No, no suena a nadie, ¿no? Vale. Franco Basaglia, no sé si os suena, fue ese un sí. psiquiatra. Franco Basaglia suena, ¿verdad? Fue un psiquiatra que tuvo en su mano pues, la responsabilidad de dirigir un manicomio, una institución psiquiátrica, y fue el gran pionero de la reforma psiquiátrica. De hecho, gracias a sus reflexiones, a sus propuestas, se consiguieron incluso cambios en las políticas de salud mental, por ejemplo, la ley 180 que salió de la Organización Mundial de la Salud bueno, desencadenó, por ejemplo, el cierre de los manicomios. Entonces, ha sido una persona siempre muy reivindicativa en torno a cómo se trataba a los pacientes en las instituciones y cómo tenía eso que cambiar. Una de sus obras, por ejemplo, es esta de la institución negra. Entonces, puesto, me gusta presentarlo porque muchas de sus frases representan muy bien qué es lo que se ha estado haciendo desde el principio, fundamentalmente con pacientes graves, pacientes con psicosis, más específicamente hablando en esta charla, ¿no? ¿Qué cultura había entonces, que en mi opinión sigue teniendo remanentes hoy en día, y hacia dónde teníamos que ir en cuanto al trato del paciente? Os pongo esta primera frase, que si me permitís os la voy a leer, ¿de acuerdo? Cuando habla de psiquiatría, yo no me gusta focalizarlo solo en psiquiatría, me gusta focalizarlo en el trabajo en salud mental en general, pero especialmente la psiquiatría más clásica, que es donde bueno, ha emergido pues todo el modelo imperante actual, ¿no? Aunque, insisto, no es solo crítica hacia la psiquiatría, ¿eh? Pues dice así: es difícil decir, ¿no?, si la psiquiatría es por sí misma un instrumento de liberación o de opresión. Tendencialmente, la psiquiatría es siempre opresiva, es una manera de manifestarse al control social. Si partimos del origen de la psiquiatría, debemos recordar a Philippe Pinel, ¿de acuerdo?, quien a finales del siglo XVIII liberó a los locos de las prisiones, ese tratamiento moral, ¿no?, de Pinel, pero desgraciadamente, luego de haberlos liberado, los encerró en otra prisión que se llama manicomio. Empieza así el calvario del loco y el gran destino del psiquiatra. Luego de Pinel, en la historia de la psiquiatría, aparecen nombres de grandes psiquiatras, pero del enfermo mental solo existen denominaciones, etiquetas: histeria, esquizofrenia, manía, astenia. La historia de la psiquiatría es la historia de los psiquiatras y no la historia de los enfermos. Yo creo que representa muy bien, y para mí sirve como frase para poder contaros un poco, porque claro, esto daría para un máster, ¿no? Pero por lo menos los pilares fundamentales de dónde se ha sustentado siempre los modelos de salud mental y por qué siguen hoy en día, ¿no? Y por qué debemos cambiarlo. Partimos de un modelo médico, ¿vale? Sobre todo fundamentado inicialmente en la psiquiatría, la psicología también, insisto, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar mucho de lenguaje, el lenguaje del modelo médico, ¿no? Ya sé, nos gustan mucho los palabras técnicos, ¿no? Nos sirven en nuestra práctica cotidiana, eh, pero hay que tener cuidado con el lenguaje que usamos, ¿no? Tenemos palabras como diagnóstico, ¿no?, hacia el conocimiento. La primera palabra es psicosis, ¿no? Ojo, que viene a palabra psique, ¿no? Compartido. Yo sí. ¿El qué? ¿Hay alguien que haya intervenido? No, vale, sigo. Psicosis, ¿verdad? Que es como esa enfermedad del alma, o esencia de la vida, o la propia esquizofrenia, ¿no? Esa extinción, esa rotura de la mente, ¿vale? O del entendimiento. Esto es lo que ha llevado este lenguaje, pues inevitablemente a un modelo médico en sí mismo, ¿no? Un modelo más de tipo paternalista, basado en la enfermedad, o de tipo organicista, donde se han primado fundamentalmente los modelos de comprensión y de intervención de tipo biológica, ¿no? Fruto del mismo, pues tenemos las propias categorías diagnósticas, como el DSM y la CIE, ¿verdad? Y bueno, todo el desarrollo que hemos tenido en cuanto al desarrollo de nuevos fármacos, incluso de ciertos modelos o prácticas, digamos, podríamos decirlo. No me gusta decirlo terapéutica, porque creo que algunas son antiterapéuticas, que son pues muchos modelos basados en la contención química o incluso física, ¿verdad?
¿Qué es lo que ocurre? Hay que tener cuidado con el lenguaje, ¿no? Porque nuestra forma de hablar, al fin y al cabo, también representa nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, el lenguaje crea, entre comillas, realidades, crea narrativas, discursos y obviamente crea paradigmas, ¿no? Que no son estáticos, pero sí es verdad que tenemos en salud mental unos paradigmas, o un paradigma, digamos, principal muy instaurado, muy asentado y que antes se cuestionaba poco, ahora se está cuestionando, pero que es bastante complicado, es inamovible por todo lo que hay detrás y vamos a ver por qué. ¿Qué pasa sobre las etiquetas? Los peligros de etiquetar lo que llamamos locura, ¿no? Es verdad que las etiquetas suponen un ahorro, ¿no? Favorecen la comprensión, que aprendamos de una forma más económica, incluso la comunicación, ya sea en lo cotidiano, pero también en lo profesional. ¿Qué es lo que ocurre? Ojo con las etiquetas en torno a la salud mental. Trascienden el propio ámbito profesional, ¿no? Estas etiquetas trascienden y son etiquetas que utilizamos sobre todo a nivel cotidiano, ¿verdad? Y son etiquetas que se utilizan y que están impregnadas a nivel social y cultural. Las etiquetas, aunque sean un nombre, ¿no? Una palabra, siempre se impregnan de significados, significados que en torno a la salud mental pues tiene bastantes implicaciones en estas narrativas y en este paradigma que se va forjando, ¿verdad? La etiqueta también, y esto es muy frecuente en el caso de la psicosis, sustenta o deriva en un modelo etiológico de causa, que normalmente en salud mental es un modelo que se conoce como el modelo de causa latente común. Es decir, tú porque experimentas delirio, alucinaciones, conductas desorganizadas, pues que una etiqueta, en este caso esquizofrenia, esa causa, ¿vale? Está ahí latente, ¿vale? No está identificado y no se ha identificado todavía. Hay una causa ahí latente que se llama esquizofrenia, que es la que causa todos estos síntomas, ¿de acuerdo? Y ya si nos focalizamos más en la persona, ojo con las etiquetas porque impregnan a la propia persona, ¿vale? Impregnan en su identidad y hace precisamente que la persona se siente identificada con esta etiqueta y que se comporte en consonancia con esta etiqueta, ¿no? Es decir, si te dicen que tienes una esquizofrenia y que una persona con esquizofrenia tiene estas características, pues es muy probable que si no tengas otra narrativa alternativa, te sientes identificado con todos esos significados que impregnan la palabra esquizofrenia y te empiezas a comportar como una persona que tradicionalmente se dice que tiene esquizofrenia. Eso es lo que se conoce como profecía autocumplida, ¿verdad? Y ojo también con las etiquetas porque se está tendiendo a usar muchos síndromes, ¿verdad? Muchos síndromes, que esto en última instancia, ¿qué es lo que consigue? Pues patologizar aspectos que son propios de la experiencia humana y son propias del sufrimiento humano. Nada más hay que ver cómo se impregnan estas etiquetas, estos significados en torno a la palabra psicosis. Yo no sé qué es lo que os suscita a vosotros, pues por ejemplo, buscar psicosis en Google, ¿vale? Y que aparezcan estas imágenes. Pues bueno, aparecen imágenes que a mí por lo menos me despiertan, pues eso, miedo, terror, ¿no? Peligro quizás, que no son muy distintas a las que suscita el hecho de buscar esquizofrenia en Google, ¿no? Ya empiezan a aparecer cerebro no, pruebas de imagen. Esto es lo que nos impregna a todos y que está ahí también de forma implícita. O, por ejemplo, si nos vamos a las noticias, ¿no? Buscas el apartado de noticias de Google y pones esquizofrenia. ¿Qué es lo que te sale automáticamente? Base genética y aparición de los primeros síntomas de esquizofrenia. Mató a su madre a golpes porque era una bruja, padecía esquizofrenia, ¿vale? Hiere, mata, es decir, el concepto de esquizofrenia y psicosis está impregnado de muchos significados y además son significados no muy amables, ¿verdad? Imaginarse una persona, su familia que empieza a tener síntomas de psicosis, pues todas estas etiquetas, todos estos significados, todas estas noticias, pues han ido impregnando en nosotros y han ido calando poco a poco desde que nos vamos desarrollando como personas, ¿no? Disculpar el tocho, pero me parecía muy, muy interesante de este libro que a mí me encanta de Jorge Tizón, de Entender la psicosis, que representa muy bien lo que os estoy explicando, ¿no? Os lo voy a leer si nos importa. Psicosis, esquizofrenia, locura, fatídicas palabras. Durante siglos, mujeres y hombres han temblado ante su sola pronunciación y luchado en todas las culturas para evitar que se les aplicara esos términos o sus equivalentes a ellos mismos o a sus familiares.
Esta es la acumulación de significados de desesperanza, rareza, peligro, culpa, degeneración, enfermedad incurable, influjo demoníaco y demás turbulencias que ensombrecen esas denominaciones que probablemente se trate de los términos más descalificadores de nuestra cultura, incluso de muchas otras. Decir a alguien en serio, estás loco, equivale a descalificarlo globalmente y en todos los sentidos. Se ha asimilado el término a sinsentido, inutilidad, futilidad, extravagancia, peligro, caos, imposibilidad de gestión, etc. Y esa descalificación, esa perspectiva desesperanzada, negativa, carente de soluciones y de posibilidades de vida social, es a lo que llamamos estigma, que en las culturas judeo-cristianas se asocia a enfermedad, culpabilidad, trastorno mental. De ahí los múltiples intentos por evitar o disminuir esa descalificación del paciente con psicosis y sus familiares, tanto en su propio interés como el de los otros. Pero durante siglos se ha tratado de una lucha poco eficaz y en ocasiones erróneamente orientada. Yo creo que representa muy bien todo este uso del lenguaje, ¿vale? Que ha causado pues una narrativa, unos prejuicios, unas etiquetas en torno al término psicosis que llevamos arrastrando desde el inicio del estudio de la salud mental, ¿no? Otro de los pilares importantes y que no podemos descartar es el papel que tiene la industria en todo esto. La psicosis y la esquizofrenia como principal representante ha sido siempre la vaca sagrada, ¿no? Donde se ha sustentado pues toda la psiquiatría más de tipo biologicista. Y hablando de términos, ¿no? De palabras que derivan de esto, del modelo biológico imperante, tenemos antipsicóticos, neurotransmisores, que sí, desequilibrio neuroquímico, inflamación cerebral, neurotoxicidad, genes, heredabilidad, neurociencia, enfermedad del cerebro, posteriormente microbiota y un largo etcétera, ¿no? Estas etiquetas, este lenguaje es el que va impregnando, como digo, a los profesionales, pero que también es el que va calando en la sociedad, ¿de acuerdo? Este asociar psicosis, esquizofrenia con lo biológico, con lo cerebral, con el concepto de enfermedad. Pero ¿qué es lo que ocurre con la industria farmacéutica? Pues que tiene unos intereses detrás, ¿de acuerdo? Os traigo aquí un artículo, creo que sí, de la semana pasada, de hecho, del British Journal of Medicine, ¿de acuerdo? Una revista bastante interesante analizando sobre los conflictos de intereses en torno al DSM-5, la de revisión del DSM-5, ¿no? Fijaros, de la Task Force o del equipo encargado de esta revisión, un 60% recibió financiación directa de la industria farmacéutica, un total de 14,2 millones de dólares. Los autores de este artículo, ¿no? De este trabajo, concluyen lo siguiente: la creciente influencia de la industria farmacéutica en la investigación y la práctica psiquiátrica está llevando a una crisis intelectual y clínica. Esto ya se viene diciendo desde hace mucho y ahora se está destapando. Entonces, es muy interesante y un poco paradójico de incluso los propios modelos ¿no? que sustentan las categorías diagnósticas, siempre se aboga por un modelo biopsicosocial, ¿no? Queda como muy bonito en los papers, queda muy bonito en las conferencias, pero es que detrás de todo eso no hay una equidad entre el modelo, lo que llamamos biopsicosocial. Hay un gran componente y un gran interés y una inequidad que sustenta sobre todo financiación, investigación y modelos en torno a lo biológico, en un segundo plano, y ha existido siempre, en los aspectos más del psicológico, y a mí en particular, que me interesa bastante, y muy, muy relegado a los aspectos sociales, culturales, históricos, que para mí cada vez creo que cobran más importancia, ¿no? Entonces, imagínate, he hecho esta diapositiva porque, a mi forma de entenderlo, ¿vale? ¿A qué es lo que le llega a una persona o a sus familiares que empieza a experimentar, pues, estos síntomas que llamamos como psicosis, ¿no? Tenemos ahí a la persona y todos estamos atravesados tanto por un eje cronológico, ¿no? Digamos, histórico, cultural, como hemos ido diciendo, ¿no? Desde toda esa comprensión que se ha ido gestando en torno a la esquizofrenia, a la psicosis, que está en torno a ese modelo biomédico en salud mental, como digo, muy apoyado por la industria farmacéutica, que como hemos dicho, trasciende no solo a la comprensión profesional que hay en torno a la psicosis, sino también a esa comprensión popular. ¿Cómo se materializa en esto? Pues como hemos visto en categorías diagnósticas, en libros eh, que en teoría explican esas bases, ¿de acuerdo? En esa concepción más cultural, más social en torno a la psicosis, que muchas veces incluso las propias películas, ¿no? Las propias novelas han acentuado esas etiquetas,
y todas las intervenciones en torno a eso. Entonces, tenemos ahí una nube de significado en torno a la salud mental, la psicosis y la esquizofrenia, que al fin y al cabo, ¿qué es lo que le llega a la persona y sus familiares? Pues que estas experiencias tienen que ir bajo, ¿no? Se les asocia acepciones o significados de enfermo, crónico, incurable, peligroso, apartado, medicado. Es decir, esto es lo que nos llega a todos nosotros de primera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que desde hace unos años hay muchos profesionales de la salud mental que, como ya sabemos, los paradigmas van cambiando, tienen sus crisis, ¿vale? Y se van reformulando con mucha resistencia en torno a la salud mental. Entonces, aunque, insisto, habla de psiquiatría biologicista, pero la psicología también tiene su parte que se ha sustentado durante mucho tiempo y las intervenciones psicológicas también que emergen, ¿vale? Influidas mucho por el modelo biomédico también, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha resistencia en torno a esa parte más biologicista de la salud mental, lo que llaman estos autores la psiquiatría mainstream, frente a una psiquiatría, una salud mental más de tipo hermenéutica, fenomenológica, interpersonal, contextual. Y ya están saliendo, como digo, muchos documentos que son en sitios importantes como en JAMA Psychiatry, ¿no? Sobre estos modelos imperantes en salud mental y la necesidad de un cambio de paradigma. Fijaros, JAMA Psychiatry en 2020 sugerimos que las creencias y prácticas cotidianas de la psiquiatría clínica sobre la enfermedad y el tratamiento psiquiátrico que se dan por sentadas han reducido la visión clínica, dejando a los clínicos incapaces de comprender los aspectos fundamentales de las experiencias de los pacientes. Se está haciendo mucho, o se ha hecho demasiado énfasis en la visión y en escuchar a los datos, a la resonancia, a las pruebas diagnósticas, que la propia práctica clínica, la propia visión del paciente, como que no se tiene en cuenta. Y esto es muy importante también. O, por ejemplo, en Harvard Review of Psychiatry, cómo trasciende estos modelos, ¿no? a la población. Pues se les da el mensaje de que los trastornos mentales son enfermedades del cerebro que se curan con medicamentos diseñados científicamente. Ojo, y hago un paréntesis, muchos medicamentos que han sido diseñados y demostrados, entre comillas, de forma totalmente fortuita, ¿de acuerdo? Y que no cumplen 100% con lo que postulan, ¿no? Y con lo que defienden. Entonces, es verdad que incluso las propias investigaciones generan un mensaje engañoso. Las propias publicaciones eh, de muchos grupos tienen lo que se conoce como este sesgo de publicación, ¿no? Que muchas veces, incluso los datos muchas veces sobre efectos secundarios los omiten, ¿no? Se tergiversa esta literatura científica, este conocimiento sobre teoría tenemos que sustentar, entonces, claro, estamos teniendo una visión de la realidad, como digo, entre comillas, poco objetiva y sustentada en unos datos que pueden ser erróneos, ¿no? Y muy reducidos. Esto está haciendo a los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Y obviamente también a las políticas y cómo se diseñan los servicios de salud mental, ¿de acuerdo? La época del cerebro, la época de la genética que empezó, que emergió hace unos años, ¿no? Y que cobró bastante peso a la hora de financiación. Pues otro artículo que os traigo desde de diciembre de 2023, que es lo que ha pasado con toda la financiación en torno a descubrir pues ese gen o esos genes en torno a la esquizofrenia, pues que en el día de hoy todo eso, todos esos estudios no han conseguido identificar nada y que, sobre todo, aunque incluso las posibles implicaciones clínicas que podían tener estos estudios, que insisto, no se han encontrado, no han tenido este y otra investigación, por ejemplo, en torno a la depresión, no han tenido ningún tipo de repercusión en la mejora en torno al tratamiento de los pacientes. Entonces, ¿dónde estamos poniendo la mirada? ¿Hacia dónde se están focalizando las intervenciones? Quizás es hora de empezar a mirar hacia, hacia otro lado que cobre, pues eso, sentido y sobre todo que tenga una repercusión real a las personas que atendemos. Mm, Yo siempre digo a mis alumnos, ¿no? Cuestionarme, y yo os animo a que lo hagáis también, pero esto no es una cosa que digo yo, sino que ya lo dice la propia Organización Mundial de la Salud en un documento que han publicado recientemente. Disculpa. Em, Hay una dependencia excesiva de los enfoques biomédicos en salud mental en detrimento de atención más de tipo comunitarios y centradas en la persona. Además, como hemos visto, el modelo médico es un modelo de naturaleza paternalista, que confía en que el profesional es quien tiene la verdad absoluta y que la persona, el paciente,
bueno, tiene que hacer todo lo que diga el profesional, incluso muchas veces no tiene esa capacidad de decisión y de toma de decisiones en torno a sus propios cuidados, que muchas veces desencadena en prácticas que se dicen terapéuticas, pero que, lo dice la propia Organización Mundial, violan los derechos humanos. Estamos hablando de prácticas coercitivas que abogan por que se eliminen prácticas en torno a la institucionalización de los pacientes, hacia un enfoque más enfocado a la comunidad y a la recuperación. Que esto no tiene que ser un cambio solo a nivel profesional, insisto, esto tiene que ser un cambio a todos los niveles de la sociedad, tiene que ser un cambio también cultural en cómo entendemos la salud mental y cómo entendemos los problemas de salud mental. Decía esto también Franco Basaglia, ¿no? Una persona con enfermedad mental entra en el manicomio como persona para convertirse en una cosa. Se le despoja de identidad, ¿no? De humanidad, se le despersonaliza. El paciente, en primer lugar, es una persona y como tales deben ser considerados y atendidos como tal. Y nosotros estamos aquí para olvidarnos que somos psiquiatras, psicólogos, profesionales de la salud mental, para recordar que somos personas, ¿de acuerdo? Esto aboga mucho por, bueno, por dónde tenemos que empezar, ¿no? Y precisamente tenemos que empezar por ese trato humano al paciente. Sobre el tratamiento psicológico en torno a la psicosis, hay muchísima evidencia acumulada que evidencia que el tratamiento psicológico tiene que ser tratamiento de primera elección. Ojo, en solitario o en combinación con el farmacológico, pero no es el coadyuvante del tratamiento farmacológico. Aquí tenéis pues toda esa evidencia acumulada en torno a distintos tratamientos psicológicos que no me voy a focalizar específicamente porque voy a hablar sobre los nuevos modelos que están emergiendo, ¿de acuerdo? Pero para que veáis, hay evidencia acumulada, ¿de acuerdo? Sirven. Entonces, este es el punto de partida, el tratamiento psicológico como piedra angular de la recuperación de personas con psicosis. ¿Hacia dónde están yendo estos nuevos modelos, este cambio de paradigma en psicosis? Pues yo creo que se representa muy bien, empezando a representar muy bien en estos dos textos. Uno, que están hechos, si os dais cuenta, por la división psicológica británica. Uno es este documento marco sobre entender la psicosis y la esquizofrenia, está traducido al español, ¿de acuerdo? Muy recomendable, un documento exhaustivo sobre cómo comprender la psicosis y la esquizofrenia desde una visión más humana, más centrada en las circunstancias y en las vivencias personales de las personas. Y otro modelo que también es muy importante que está irrumpiendo en salud mental, como es el modelo de poder, amenaza y significado, que es un cambio totalmente de enfoque en torno a cómo hay que entender los problemas de salud mental. Ahora después lo voy a contar un poquito más desarrollado, ¿de acuerdo? Entonces, esto se está forjando, esto ya está saliendo y poco a poco a los distintos países pues va llegando, ¿de acuerdo? Os dejo esta frase porque la forma en yo entender hacia dónde va este cambio de paradigma se representa muy bien en esta frase de Judith Herman, no sé si la conocéis, una psiquiatra especialista en el abordaje del trauma, y dice una frase que a mí me encanta, que es tal cual. La recuperación solo puede tener lugar en el contexto de las relaciones. La recuperación de las personas no puede ocurrir en aislamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? Pues precisamente estamos recuperando, digamos, esa visión que no proviene explícitamente de la psicología, sino viene de la filosofía, como esta visión más fenomenológica del ser humano. ¿Qué es lo que nos dice la fenomenología en torno a la salud mental? Pues que nuestro foco va a ser la propia experiencia de la persona, la propia experiencia subjetiva de la persona. Entonces, esto ya supone un cambio, un punto de partida distinto. Entonces, las experiencias psicóticas, igual que otras experiencias que en un momento dado pueden ser perturbadoras y pueden ser, nos causen pues, una alteración en nuestra funcionalidad, en nuestra cotidianidad, ¿de acuerdo? No me voy más lejos. La propia ansiedad, la propia tristeza o la propia alegría, en su exceso, ¿vale? O en su defecto, pueden causar limitaciones, pero nadie se pensaría de que la ansiedad o la tristeza o la alegría son síntomas patológicos en sí mismos. Entonces, esto también debemos aplicárselo a las propias experiencias psicóticas. Las propias experiencias psicóticas forman parte de la diversidad humana, ¿de acuerdo? Es una experiencia que como propia experiencia humana no puede separarse de las circunstancias de la vida, de su contexto biográfico, de su contexto social, de la propia narrativa, ¿vale? Que tenga tanto la persona como el entorno en torno a esto. Entonces, esto ya supone
un cambio de visión, es otra mirada, ¿vale? Los síndromes psicopatológicos en torno a esta visión más fenomenológica, ¿vale? Entiende de que no estamos hablando de alteraciones de tipo biológico, sino estamos hablando de que las personas adoptan una posición o una forma de funcionar, un modo de ser en el mundo distinto, ¿eh? No es que sea mejor o peor, distinto, y donde tenemos que ver un poco es donde está la interrupción, ¿de acuerdo? En el caso de la psicosis se dice que hay una interrupción en esa ipseidad, que es un concepto que lo que quiere decir es ese sentido del sí mismo, del yo, ¿vale? De la identidad, incluso si queréis llamarlo más extenso, ¿no? Ese sentido del yo, de nuestro self, que es el que le da sentido y el que orienta nuestra propia experiencia, ¿vale? El que nos hace que tengamos una conciencia biográfica de nosotros mismos, una conciencia orientada hacia el futuro, es como la brújula que va guiando nuestro comportamiento, ¿de acuerdo? Que obviamente en psicosis, pues, está alterada. Entonces, personas que empiezan a tener experiencias psicóticas, esa forma de ser en el mundo se torna distinta, confusa, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Pues que la psicoterapia orientada hacia esta restauración del yo, pues va a cobrar un papel muy importante, ¿de acuerdo? Como pongo en la siguiente diapositiva. Como no me puedo extender, si os interesa, los compañeros de Psicoflip pues, hicieron un podcast sobre fenomenología en psicosis, os lo dejo aquí por si queréis ampliar, ¿de acuerdo? Como iba diciendo, ese enfoque fenomenológico contextual, os dejo aquí también un artículo que yo diría que es de mis artículos favoritos, que hicieron Marino Pérez, García Monte, Óscar Ballina, como mencioné antes, Juan Antonio, y Salvador Perón, que es un psicólogo clínico de aquí de un hospital de Sevilla, el Virgen de Rocío, con el que yo me formé, y, y que fueron, yo que diría, pioneros en hacer repensar este modelo en torno, por ejemplo, a la esquizofrenia, ¿no? Hacen esa crítica y esa reformulación en torno a cómo hay que entender la esquizofrenia en función del contexto de la persona y sus circunstancias, que liga muy bien con este enfoque fenomenológico contextual que os he estado comentando, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a entender la psicosis como una experiencia, si queremos, alterada, ¿vale? En muchos de los casos, cuando se convierte en un problema del mundo vivido de la persona. Entonces, no vamos a centrarnos en los síntomas, las alucinaciones, los delirios, que sí, estas son interesantes, ¿vale? Ya que han ido, pero ¿qué función cumplen? ¿Por qué aparecen? Y cómo lo insertamos en lo que le ha pasado a la persona en su historia. A veces historias muy adversas, ¿verdad? Como se ha demostrado a lo largo de toda la literatura, y en las circunstancias de la persona. Entonces pasamos de escuchar al fármaco, al síntoma, a escuchar a la persona. No nos vamos a centrar en la eliminación sintomática, que muchas veces es difícil o a veces incluso no se consigue, sino poder construir con la persona una comprensión, una narrativa, darle un sentido biográfico a lo que le ha pasado, y sobre todo que muchas veces la reducción a la eliminación sintomática no es posible, pero por lo menos que esa relación con los mismos sea distinta. Entonces pasamos de un modelo de déficit, ¿vale? A un modelo de recuperación. Esa narrativa de enfermedad pasa a ser una narrativa humanista, comprensiva y empática, y obviamente seguimos diciendo la psicoterapia como tratamiento de primera línea, donde la relación terapéutica va a ser la piedra angular, ¿de acuerdo? Donde se va a sustentar pues esta recuperación, esta restauración de la ipseidad o del ser en el mundo. Uno de estos modelos es el modelo de PAS, el de modelo de poder, amenaza, significado. Os pongo ahí las características, pero cambia básicamente el enfoque, ¿de acuerdo? Creo que alguien se ha conectado y está con el audio abierto, ¿verdad? Ah, vale. Es cambiar una pregunta muy sencilla, pero con muchas implicaciones. Es pasar de preguntar a la persona qué tienes mal, qué tienes roto, a preguntarle qué es lo que te ha pasado. ¿De acuerdo? Si fijáis, nuestro propio lenguaje a la hora de intervenir también tiene muchas implicaciones después. Entonces, este modelo, por ejemplo, que es muy interesante, ¿no? Precisamente trata de entender qué es lo que le ha ocurrido a la persona, cómo le afectó, qué significado le dio y qué tuvo que hacer para sobrevivir a esas circunstancias que muchas veces son adversas, ¿no? Focalizándonos en la fortaleza y al final, pues eso, ayudar a toda la persona a darle un sentido a que lo que le ha pasado no es simplemente que tenga o no tenga una alteración a nivel cerebral, sino cuál es tu historia. Insertar un poco lo que le ha ocurrido en lo que le ha pasado.
aquí hago un poquito de énfasis en que este cambio de paradigma ya se está dando y se está dando también en la literatura científica. A mí esta obra, y tenéis aquí a Juan Antonio y al resto de coordinadores de estos manuales, mm, tiene una trascendencia impresionante y para mí es un texto que yo creo que habría que leer alguna vez porque es un trabajo muy ambicioso de muchos autores comprometidos con este modelo de cambio en psicosis. En torno a esta perspectiva fenomenológica que os he comentado antes, ya se está incrustando en lo que es la psicoterapia, los modelos de psicoterapia. Entonces, empezando de una forma muy general, ¿vale? Nosotros hicimos este capítulo aplicando estos principios fenomenológicos que os he comentado y relacionándolos, por ejemplo, con otros modelos más nuevos, como puede ser la psicoterapia de tipo metacognitiva, que ahora la voy a contar un poquito por encima. De forma resumida, una psicoterapia fenomenológicamente orientada precisamente lo que va a ser énfasis en la experiencia subjetiva de la persona con psicosis, ¿vale? No se va a centrar tanto en los contenidos, que también los contempla, ¿eh? Sino más al proceso de psicoterapia, donde la relación terapéutica va a ser, como digo, la piedra angular donde se va a sustentar esta recuperación del yo y además va a ser un trabajo centrado en el aquí y ahora. Y no va a ser una narrativa impuesta por el profesional, sino es una narrativa co-construida entre ambas personas. Es el propio paciente en que con el reflejo, la ayuda, las señalizaciones del terapeuta, pues se va a ir construyendo sobre la marcha y sobre esa relación terapéutica. ¿De acuerdo? De hecho, esto nos tenemos que ir a los orígenes, no es nuevo. Ya Eugene Bloire, con el término no, de esquizofrenia, ese escindir, ¿no? Esa del entendimiento de la mente, él cataloga la esquizofrenia como un trastorno de las asociaciones, ¿no? Una pérdida fundamental de esa capacidad de síntesis asociativa sobre la que todas las funciones, ¿vale? Y sobre esa perspectiva de uno mismo y de los demás y del mundo, pues se ha visto alterada. Autores más recientes, que desafortunadamente no falleció este año pasado, ¿no? Como Paul Lysaker, atribuía esta descripción que hacía Bloiler sobre la esquizofrenia, lo atribuía como que esto es al fin y al cabo, una alteración en las capacidades de tipo metacognitivo, que relacionando con esta experiencia subjetiva que hemos estado hablando desde la visión fenomenológica, cobra mucho sentido, ¿de acuerdo? Se liga muy bien. Esta forma de ser del mundo se encuentra alterada. De hecho, ¿vale? Los trabajos como los de Paul Lysaker han desarrollado psicoterapia en torno a la metacognición, basado en principios fenomenológicos, porque al fin y al cabo, llamémoslo ipseidad, llamado perspectiva fenomenológica, pero o llamándolo metacognición, estamos hablando de términos, a mi juicio, bastante similares, ¿no? En torno a la metacognición, son esos procesos que nos permiten pues, dar un sentido de quiénes somos en relación con los demás, nos dan un sentido biográfico, tanto de nuestro pasado, presente como futuro. Nos sirven también, son procesos de autorregulación del comportamiento, ¿vale? Nos permiten monitorizar nuestra experiencia. Está muy relacionado con el concepto de mentalización, que a mí me gusta mucho. No voy a hacer énfasis ahí, aunque ya sabemos que la psicosis está muy relacionada con desarrollo de perturbaciones en el apego temprano, pero también está muy relacionado con el concepto de mentalización, ¿de acuerdo? Y como digo, son las bases, esta capacidad metacognitiva para la regulación del afecto y el comportamiento. Entonces, la propia relación terapéutica puede ser el inicio, ¿vale? O el caldo de cultivo para entrenar estas capacidades metacognitivas que si se entrenan, y eso demostrado con bastante peso la evidencia científica, van a favorecer que la persona pueda ir recuperando su vida en los distintos ámbitos. El modelo de diálogo abierto también es bastante interesante. Esta es una foto de Jacob Sekula, que vino a Sevilla a dar una ponencia. Es un modelo, a mí me gusta muchísimo y yo creo que es el claro ejemplo del cambio de paradigma en torno a la salud mental y el tratamiento en psicosis. ¿De acuerdo? Se centra precisamente en el lenguaje, en el diálogo de la persona que llaman en crisis, con crisis psicótica, su familia, pero también con los profesionales y también con el contexto social alrededor de la misma persona, ¿de acuerdo? Es un enfoque global, holístico, ahora voy a poner las características, y que tiene en cuenta todos estos aspectos que os he ido mencionando. Ha tenido y sigue teniendo un respaldo
empírico detrás impresionante, ¿de acuerdo? Y es un claro ejemplo de modelo de intervención y de cambio de paradigma en torno a esta persona, a esta población. Como digo, es un enfoque centrado en el diálogo, ¿de acuerdo? Tanto para entender como para cambiar, un diálogo más, más humano, más respetuoso, ¿de acuerdo? Más basado en el construccionismo de todos los integrantes. Como digo, incluye al contexto inmediato de la persona, no solo al inmediato, ¿vale? Eh, es un enfoque holístico y sobre todo es un enfoque humanista, ¿de acuerdo? Se basa pues eso, en compartir la responsabilidad, en compartir la construcción de lo que le ha pasado a la persona. Es un cambio porque no es un modelo, como decimos, hospitalocentrista, sino el propio equipo se mueve y se da el tratamiento en el propio domicilio, en el contexto inmediato de la persona. Tiene en cuenta, como digo, esa red social, ¿de acuerdo? Entonces es un modelo muy, muy interesante que, como os pongo a continuación, ha acumulado, os pongo los resultados de los primeros estudios, pero sigue acumulando muchísima evidencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en temas de recuperación, fijaros, el 75% de las personas volvieron a trabajar o estudiar a los 2 años, a los 5 años el 83%. Esto cuestiona mucho el hecho de que, ¿no? De decir, no, es que la esquizofrenia es una enfermedad crónica incurable y que cursa con deterioro. En algunas ocasiones sí, es cierto, pero es que a lo mejor los modelos que estamos utilizando actualmente en salud mental, basados, pues eso, en la privación, en apartar, en aislar, ¿no? Claro, obviamente vas a tener dentro de unos años personas totalmente crónicas y deterioradas. Pero si cambiamos el foco y empezamos a trabajar de una perspectiva como estas personas más holísticas, es que las personas, un porcentaje alto de las personas se pueden recuperar y pueden recuperar su vida. ¿De acuerdo? Fijaros, incluso a nivel sintomático, a los 2 años el 82% no tenía síntomas psicóticos leves o subclínicos, versus el 50% del grupo control. Es un enfoque, además, no prioriza, como digo, el tratamiento psicológico, el tratamiento comunitario, contempla el tratamiento farmacológico, pero no es el de primera línea. De hecho, incluso a la hora de, si no recuerdo mal, a la hora de introducir tratamiento farmacológico, se opta por ejemplo, utilizar benzodiazepinas en lugar de neurolépticos. Bueno, un cambio en ese sentido también, ¿no? De hecho, fijaros, solo el 3% de la muestra recibió tratamiento neuroléptico, ¿no? Y únicamente el 20% continuaron con el mismo a los 2 años siguientes. Obviamente también ha demostrado que en cuanto a la persona se restauran distintos elementos de su vida, eh, tienen menos hospitalizaciones, menos recaídas, y también con el tema de la incapacidad. Fijaros, los datos en torno a los suicidios por discapacidad en relación, en comparación entre el grupo control y el grupo experimental, ¿no? Por último, no sé cómo voy, Miguel, la verdad me estoy monitorizando regular, vamos, pero Bien, sí, vamos vale, muy bien, no te preocupes. vale, perfecto. Porque yo tiendo a correr mucho. Y por último, tampoco me voy a desarrollar mucho porque muchas de las charlas en el día de hoy se van a focalizar, creo que en la aplicación de terapias contextuales en el campo de la psicosis son las que han emergido no solo para muchos cuadros clínicos, ¿no? De ansiedad, depresión, pero también y están irrumpiendo cada vez más en el campo de la psicosis, como son las terapias contextuales, ¿no? Em, que aquí tenéis pues las características generales, ¿no? Es decir, em, cobra importancia el contexto, cobra importancia la función del síntoma, cobra importancia los valores personales que tiene cada individuo y cobra, pues eso, quizás no nos enfoquemos tanto en esa reducción sintomática, sino en la relación que tiene la persona con los mismos, ¿no? Y en observar, pues, esos patrones más rígidos, más inflexibles que la persona, pues, en un momento dado se han cristalizado en su vida e intentar cambiarlos por otros más adaptativos, ¿verdad? Es inevitable que tengamos que hablar sobre la terapia de aceptación y compromiso aplicado al campo de la psicosis, sus fundamentos, digamos, y aquí Juan Antonio tiene mucho más recorrido que yo, ¿no? En ese sentido,
Las bases teóricas no son muy distintas a las que ya conocemos, ¿de acuerdo? Simplemente aplicado al campo de la psicosis, obviamente, y en función del nivel de deterioro de la persona, pues es una terapia que tenemos que ajustar en función, pues eso, del nivel basal o de partida que tiene la persona. Pero es un trabajo muy interesante, sobre todo a mí que me encanta y yo lo aplico, el trabajo con valores. Es como se dice, ¿no? No, a muchos pacientes, no, es que tú lo que te tienes que centrar ahora es en estar tranquilo, en recuperarte y ni se te ocurra pensar en reincorporarte al trabajo, al instituto. Bueno, ¿qué áreas son importantes de la persona en relación a qué es lo que quiere en la vida? Los pacientes y las personas con psicosis no son menos, también tienen aspiraciones y también aspiran a cumplimentarlo en función a sus valores personales. Nosotros, nuestra misión también es acompañarlos en ese sentido. Obviamente, siempre hay riesgos y tenemos que ir viendo pues cómo la persona pues, se va recuperando, pero ese es el horizonte de recuperación, ¿no? Entonces, hay bastante evidencia acumulada de que en relación a las tasas de hospitalización, de recaída, incluso de la propia perturbación sintomática, pues mejoran, ¿no? Algunas de las características de la aceptación y compromiso aplicada a psicosis, como veis, son esas características de tratamiento, pero aplicadas específicamente al campo de la psicosis. ¿Ves? Para mí, uno de los ejes fundamentales, aparte de que la persona pueda descentrarse, desligarse de este lenguaje del que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Muy importante, de esas etiquetas, de esos significados o de los propios síntomas. Muchas veces las personas se fusionan con sus propios síntomas. La perturbación cambia y sobre todo si la persona cobra distancia, también puede empezar a contemplar otras cosas que para ella son importantes, pues como he comentado, pues esos dominios, esas áreas importantes de su vida. Una terapia también que está irrumpiendo bastante interesante y la traigo aquí porque recientemente, además, una compañera, os lo cuento con Antonio y Miguel, porque una compañera que hizo el especialista también, contactó hace poco conmigo, ella trabaja en prisiones y, y claro, esto se ve también, aunque hemos visto ciertamente de que psicosis, esquizofrenia, y eso lo dice la evidencia, no está ligada con agresividad, con criminalidad, pero es verdad que desafortunadamente en muchos casos, no son la mayoría, pero hay casos particulares en los que desafortunadamente la situación es compleja y la persona pues acaba ingresando en una institución, ¿no? En este caso una prisión psiquiátrica, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también hay mucho trabajo por delante. Son personas que han cometido algún tipo de delito, ¿vale? A veces, desafortunadamente, delitos graves. Eh, Muchas veces también con consumo de sustancias de forma comórbida. Entonces, esta chica en concreto está empezando a trabajar como psicóloga de prisiones, un proyecto que precisamente es una intervención psicológica centrada en el propio estigma que podían tener estas personas que han ingresado, ¿de acuerdo? Entonces, nada más que a mí me dijo eso, a mí se me vino a la cabeza este modelo. Es, al fin y al cabo, no es quitarle, no es negar lo que ha ocurrido, pero por lo menos que la forma de que la persona tenga de relacionarse consigo misma, de integrar y sobre todo de, en cierta forma, intentar tratarse de una forma más cordial con lo que ha pasado, pues se podría aplicar precisamente este, este modelo de terapia centrada en la compasión. Al fin y al cabo tenemos personas que están, según este modelo, tienen un sistema de amenaza, las voces, ¿no? O incluso los delirios, muy activos y pocas estrategias o pocas actividades que potencien esa mente más compasiva o esa parte más, eh, mm, digamos, más de confort. Entonces se trata un poco de trabajar esos aspectos, ¿no? De focalizar el trabajo y además yo opino que la propia psicoterapia, cuando se da en el clima de una terapia, de una relación terapéutica con unas características determinadas, es la propia persona que va cambiando su relación con los propios síntomas. Entonces, está atribuyéndole a este modelo, ¿no? Ese propio sistema de amenaza probablemente disminuya o se active con menos intensidad. Y por último, la terapia cognitiva, que ya ha tenido evidencia, ¿no? En cuanto al tema de los delirios y las voces, pero ha evolucionado. Es decir,
las iniciales se centraron muchísimo, pues eso, en la reestructuración cognitiva de los delirios, ¿no? Es decir, al cuestionamiento de los propios delirios e incluso al cuestionamiento de las propias voces. Esta terapia cognitiva ha evolucionado y se le pone ahora el calificativo de basada en la persona precisamente para añadir esta perspectiva más contextual, más fenomenológica a las terapias cognitivas conductuales que ya se establecieron, ¿no? Incorporan elementos de la terapia de aceptación de compromiso, elementos también del mindfulness, y si os dais cuenta, yo es que seré muy, muy ingenuo, pero estamos hablando de aspectos muy parecidos a los que hemos introducido antes. Se trata de ir, o los 4 pilares, se trata de focalizarnos no en los síntomas propiamente dichos, que también, sino qué significado y qué función tienen los síntomas en esta persona, cómo las personas se relacionan con ellos, ¿de acuerdo? Aquí los ejercicios de atención plena cobran bastante interés, sobre todo para que las personas se distancien de esa experiencia interna que muchas veces se encuentra fusionada. Obviamente, una terapia cognitivo-conductual se centra en el trabajo con los esquemas, pero los esquemas no desde la disfuncionalidad, sino esquemas dentro de por qué yo he desarrollado estos esquemas, que muchas veces son esquemas que se desarrollan en experiencias traumáticas tempranas. Pues sería muy interesante identificar esos esquemas tempranos, que son los que se mantienen activos a día de hoy, ¿de acuerdo? Y pues trabajar pues quizás la elaboración de esquemas pues un poco más flexibles y menos dañinos en ese sentido, ¿no? Y fijaros, la propia terapia cognitiva basada en la persona contempla esa comprensión metacognitiva de los procesos que engloban los trastornos en torno a la psicosis y también el trabajo con el yo simbólico. Entonces, si os dais cuenta, son tratamientos, son intervenciones que comparten pues, mucha filosofía. Aquí tenéis un poco las características de esa terapia cognitiva basada en la persona de la psicosis perturbadora. Desarrolló el grupo de Paul Chadwick, muy, muy interesante el libro que os he puesto en la presentación anterior. Y bueno, para que veáis un poco qué son las características que os he comentado, ¿no? Es decir, la relación terapéutica como piedra angular y como elemento base que no solo se construye al principio, sino que tiene que estar revaluándose y también cuidando a lo largo de todo el proceso, ¿de acuerdo? Y progresivamente, pues trabajando con ese significado sintomático, que muchas veces, eh, yo diría que casi totalidad, está muy influenciado por esos esquemas que se han desarrollado a lo largo de la vida, que al fin y al cabo esos esquemas determinan muchas veces el cómo yo me identifico, cuál es mi identidad, cómo yo funciono y cuál es mi relación conmigo mismo y con los demás y con el mundo, ¿no? Entonces, por mi parte, termino con esta frase que a mí me gusta mucho de la saga de Harry Potter, ¿no? Que es el diálogo que se establece en Dumbledore y Harry, ¿no? En el que dice, "Bueno, dime una última cosa", dijo Harry, ¿esto es real o ha estado sucediendo en mi cabeza? Y Dumbledore le sonríe y le dice, por supuesto que está sucediendo en tu cabeza, Harry, pero porque eso significa que no es real. Para mí es una frase que representa mucho en cómo entendemos, validamos y ponemos la mirada en cómo ayudar a una persona que está experimentando experiencias psicóticas que por naturaleza son extrañas, son muchas veces alejadas de nuestra propia comprensión del mundo. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Bueno, quizás no es cuestión de quién tenga la verdad, sino qué verdad queremos utilizar, si es la nuestra, si es la del paciente, que es la persona que está viviendo en primera persona esta experiencia, y en qué situación nos colocamos de cara a cómo vamos a ayudar a esta persona, ¿no? Entonces, por mi parte, ya he terminado, ¿vale? No sé si queda tiempo para que alguien quiera comentar algo, no sé qué os ha parecido. A mí siempre me gusta preguntar sobre feedback y no sé si he corrido mucho o si me ha gustado o no. Gaby, a mí me ha encantado, excelente, era todo un reto lo que has hecho en apenas 50 minutos, agradecértelo. Y no sé si queréis comentar algo por el chat, darle algún feedback a Gabriel o si hay alguna preguntita que podamos introducir. Por ahí parece que ha gustado lo que has hecho. Bueno, No le, muchísimas no, gracias a todos. no le vamos a seguir elogiando mucho porque después nos va a subir los precios, por favor. Alguien que diga algo negativo, ¿no?
Nuria, muchísimas gracias a todos. La verdad que es fantástico, gente Eh, de muchísimos lugares, gente que sé que está conectada a 2, 3 de la mañana en Latinoamérica. Mira, nos pregunta una cosa Francisco, y creo que además sí, como la estoy buscando. Creo la que se estás me pasa. viendo, si no te la digo yo, no te preocupes. Dice, ¿es incompatible este paradigma con el modelo de vulnerabilidad al estrés? Come- Para nada. Quito la presentación y así no nos vemos Sí, mejor. así nos vemos mejor. Vale. Para nada, de hecho, el paradigma de vulnerabilidad y estrés, digamos, yo lo que pasa es que ha sido un paradigma que creo que se ha quedado demasiado corto. No sé si me explico. Como marco general está muy bien, pero claro que sí. De hecho, mi forma de yo tengo una visión de la salud mental más de tipo dimensional. A mí lo categorial no me gusta nada. Entonces, todo lo que son, de hecho, a mí me gustaba mucho el tema de los programas de intervención temprana en psicosis, precisamente porque creo en esa transición progresiva entre un estado no me gusta decir normal, ¿no? Pero más adaptativo o más de la experiencia cotidiana hacia uno más subclínico y hacia uno clínico. Entonces, pues, por supuesto que yo soy partidario de ese modelo de vulnerabilidad estrés, claro. Dice Luis que si hay diálogo entre los modelos biologicistas y hermenéuticos, por supuesto. De hecho, sin ir más allá, el tema de la medicación de los tratamientos farmacológicos, yo creo que también hay que trabajarlo, por ejemplo, desde una versión contextual, hermenéutica, fenomenológica. ¿Qué significado se le da al fármaco? Eso trae también muchos significados, ¿no? Se impregna mucho qué significa para el paciente tomar un tratamiento farmacológico o para la familia. ¿Qué peso tiene el tratamiento farmacológico en lo que determina a la persona o no determina a la persona en lo que hace o lo que deja de hacer, ¿no? Dónde pone el peso de la responsabilidad o como dice, esto es un término que se dice en inglés, ¿no? La agency, ¿no? El sentido de agencialidad en cuanto al proceso de recuperación de la persona, si lo deposita en ese fármaco, si lo deposita en otras cosas. Es decir, por supuesto, y de hecho yo integro un poco qué es para ti eso, el significado de tomar un tratamiento farmacológico que se dice además que es un antipsicótico, ¿no? ¿Qué significado le atribuye a la persona a ese tratamiento? Ese ejemplo o muchos otros, ¿no? Se pueden poner, pero sí. Yo creo que hay diálogo y de hecho ese es el futuro, ¿no? Creo yo. Bueno, y como director del especialista te dejo responder a Que la pregunta de Natalie. me ¿Se estaban están preguntando aplicando muchas en cosas España, y se te está, digo, claro, se están sí, aplicando en España estos nuevos abordajes? ¿Cómo podemos formarnos de forma práctica en ellos? que si se están aplicando, mira, a mí lo que me gusta de estos encuentros, ¿no? Y el especialista era mucho de ellos. Os cuento mi propia experiencia personal si nos importa. Yo, formándome como residente, pues me di cuenta de que había unas prácticas en salud mental con las que yo no estaba de acuerdo. Chicos de mi edad que tenían que sujetar entre varias personas para ponerle de forma involuntaria un tratamiento con el que no estaba de acuerdo porque tiene poca conciencia de enfermedad o, por ejemplo, eso, se ingresaba a personas en contra de su... No sé, eran prácticas que a mí, yo con las que no me sentía, me removían el estómago y estaban muy normalizadas en mi ambiente. Entonces, de repente, descubro aquí a otras personas que pensaban distinto a mí, como ese Juan Antonio, Miguel o otros muchos compañeros del especialista que después muchos de ellos han participado en ese manual que os he pedido. Bueno, pues a lo mejor no es que yo estaba tan loco, no digo la palabra loco de forma intencional, sino que hay otras personas que piensan como yo. Entonces, ¿cómo se está aplicando desde España? Pues de forma progresiva, en distintos sitios de forma individual, pero cada vez yo creo que más extendido. Y como yo digo, eh, los cambios en los modelos tienen que partir de la acción. Si tú no te haces un cambio a nivel de asistencia, aunque sea en tu propia consulta, aunque tengas toda la institución detrás, pues poco se puede hacer. En fin, esa es un poco mi impresión, ¿no? Se ha tocado poco el tema de trauma y disociación, ya, lo sé. Esa es la clase que a mí me corresponde dar en el especialista. Yo, para mí, no se puede separar este tema sin abordar el tema de las experiencias traumáticas y la disociación, por supuesto, están más que relacionadas. De hecho, muchos de los modelos que os he presentado hoy, eh, se puede trabajar mucha disociación con eso. Entonces, bueno, no sé si os animaríais a hacer no el especialista, pero hago esa clase específicamente sobre trauma, disociación y psicosis.
Perdonadme que no podamos seguir con más preguntas. Si queréis la formuláis a lo siguiente. Brenda, sí, hay muchas barreras de tipo, algunas bien intencionadas, otras que tienen que ver con el negocio. Para el trastorno delirante, ¿qué elegirías de los que has expuesto, Gaby? Uf, qué interesante. Yo sí me quedo esto con una frase de un compañero que creo que es muy importante. Cuando nos planteemos, por ejemplo, quitar un síntoma, un delirio, ¿no? ¿no? Un delirio que en teoría es algo que perturba a la persona si se toca el delirio, si no, y así lo ponen en las categorías diagnósticas, si no se toca el delirio, la persona hace una vida aparentemente normal, ¿no? En función del delirio, pero yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es que si a una persona le vamos a quitar, entre comillas, o vamos a intentar trabajar la eliminación de un delirio, ¿qué le otorgamos a la persona? Porque muchas veces ese delirio se forja para darle un sentido a unas experiencias que han sido muy adversas y ha sido la única forma de que la persona sobreviva. Entonces, debemos preguntarnos qué compensa muchas de las veces, ¿no? Si eliminamos ese síntoma, ¿con qué se queda la persona? No sé, lo dejo ahí abierto para que lo penséis. No sé si había Dejo, entendido un poco dejo mi reflexión. El Twitter de Gaby, que te estabais pidiendo algún Sí. contacto. Tenemos que pararlo porque si no, podríamos estar muchas horas con él y esta tarde te vemos y podréis hacer preguntas que tenemos la presentación del Ujú. especialista. Acaba de confirmar, por ejemplo, Tizón que va a estar. Oh, Miguel, no estupendo. nos da tiempo, pero de verdad que al siguiente, Miguel Ángel, recuérdamelo y eres el primero en preguntar. Muchas gracias, Gaby. Nos vemos en un ratito.